gestico o lo que como se le parezca. Déjeme saber que está ahí presente. Noralba, buenas noches. ¿Cómo vas? Dios te bendiga. Qué bueno verlos por acá. Bueno, yo aquí contento una vez más. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero creo que comparto la sensación y no miento. Si un día ustedes nos entrevistaran al pastor y a mí, creo que la sensación es la misma. Yo creo que la alegría al estar aquí compartiendo estos temas tan especiales, en principio es obviamente una responsabilidad bien, bien importante, pero también es como un gozo bien bonito, ¿no? Entonces, pues nada, dejarles claro que para mí es motivo de alegría estar aquí en compañía de ustedes, gracias a Dios y gloria a Él por estos espacios. Vale, Andrea, buenas noches. Allí en el chat me escribe también, qué chévere verlos por acá. Bueno, hoy, hasta ahora, hace 8 días habíamos más poquitos. Entonces, qué bueno que hoy estemos un poquito más, ¿no? Y pues porque el tema de hoy está duro. El tema de hoy está duro, pero está bien bonito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, yo empezando toda esta nueva sección, toda esta tercera parte del estudio, ¿no? Recordemos que son 4 partes grandes. Estamos en la tercera parte del estudio. ¿Listo? Y cada parte tiene sus respectivos capítulos. Las últimas 3 clases fue solo un capítulo. Se nos fueron 3 miércoles en un solo capítulo, pero ustedes se dieron cuenta más o menos por qué, ¿vale? Entonces, yo vengo diciéndoles que todo este tramo, desde el principio de la tercera parte hasta el final, ya de toda el curso, pues, va a ser con mucha Biblia, ¿sí? O al menos más de la que tal vez tuvimos o pudimos ver en en la introducción y en el segundo capítulo, ¿vale? Entonces, no, pues de pronto me parecería chévere a medida que yo desarrollaba el capítulo en estos días, como que yo pensaba un poco y yo decía como que vale la pena que los asistentes aquí a la escuela bíblica trajeran o tuvieran su Biblia a la mano, ¿vale? Yo creo que serviría un poquito más. ¿Listo? Entonces, pues yo igual se lo dejo ahí, no quiero que sea algo impositivo, pero es mi recomendación, ¿vale? Porque todos los temas que vamos a empezar a ver, muchos los vamos a tratar de ver a la luz misma de la misma escritura. Entonces, me parece como mejor y un poco más correcto que usted también esté teniendo allí su Biblia y lo esté pues aclarando con la ayuda de esta, ¿no? Entonces, ¿quién me regala algún comentario o algún recorderis de lo que se estuvo viendo los últimos miércoles? ¿Qué estuvimos hablando? ¿Quién me regala algo de lo que estuvimos hablando? Y lo pregunto porque lo que vamos a ver ahorita, y yo les dije que lo que empezamos a ver en adelante va a estar así enlazado todo con todo. ¿Listo? Entonces, listo, Fabiolita se animó de una. Eso va para puntos, Fabiolita. Buenas noches, Fabiolita, Dios te bendiga. Y cuéntame. Buenas noches. La Fabiolita, Dios te guarde. Amén, Bienvenida. igualmente. Hablamos sobre la cosmovisión, de la manera que tenemos de ver el mundo, Sí, de la doctrina de la doctrina de la encarnación y de la encarnación y la expiación. sí, señorita. Y la doctrina de la encarnación que Dios se hizo humano, pero Ujú, nunca dejó de ser Dios. ujú, ujú. Eso fue lo que estuvimos viendo. Listo, Fabiolita, gracias. Chévere, gracias. ¿Sí? Ahí te apunto la vaina. Muy amable, Fabiolita. Listo. ¿Alguien más quiere ir más al fondo de lo que Fabiolita dijo? Todavía faltan unas cuantas
doctrinas que se hablaron. ¿Alguien más quiere ir un poquitico más al fondo y de pronto decir por qué fueron importantes mencionarlas? ¿Por qué es importante haber visto lo que vimos cuando estamos hablando del dolor? ¿Alguien se anima? Es vital que lo puedan hacer, es vital, en serio que, que pues se van a dar cuenta desde este tema. Cuando vean el título del tema de hoy, se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿quién más se anima? Esta vez sí se los pido así súper encarecidamente, que alguien más se anime porque necesito saber, o al menos quedar con la paz de que los temas están quedando ahí, ¿sí? Un poquito más condensaditos. Entonces, alguien más que se anime. Floralba, Floralba, buena noche. Bueno, buenas noches. Bueno, hace 8 días nos quedó complicado y no nos pudimos conectar a su clase que le escribí al Ok, pastor, pero entonces de pronto me quedó y me ha quedado muy marcado lo de la clase anterior, que fue enfrentando el horno, donde creo que se empezó la primera parte del sí, desafío de la fe sí, señora, y la exactamente. doctrina de la creación y la caída. Entonces, Correcto. de tanto argumento, de tantas cosas, siempre se le echó la culpa prácticamente a Dios. Culpamos a Dios sin deber nada. Ujú, ujú, Eh, y pues yo tomé acá un apunte que dice el problema del mal, el por qué ujú, es el argumento, ujú, porque yo sola no puedo. ujú. Ok, listo. Floralba, gracias Floralba ahí por la intervención. Genial, genial porque Floralba mencionó algo que hoy vamos a mencionar, algo fuertísimo que vamos a mencionar. Entonces, entrando en materia, lo vamos a ver. Listo, Andreita, ahí en el chat menciona sí, efectivamente lo de las doctrinas, la doctrina de la encarnación, la expiación. Eh, para el manejo del dolor es necesario, sí, digamos que son necesarias entenderlas desde el punto de vista y haciendo así como el brochazo grandísimo. Las doctrinas de la creación y la caída es entender que en principio el sufrimiento que nosotros hemos padecido o que estamos padeciendo hasta este momento, hasta esta hora, ¿sí? Um, no es porque nos estemos conduciendo mal en nuestra vida, ¿sí? No es porque estemos pecando así, porque sí, entonces, porque nos estamos comportando mal y entonces estamos llevando una vida así irregular, entonces, sí, bueno, digamos que sí, realmente sí se ve, sí es como tal por el pecado mismo, pero digamos que no lo veamos a nivel tan particular, ¿sí? Es un tema un poco más global, ¿vale? No es que sufra el que vive más licenciosamente y el que vive como con más piedad, entonces nunca sufre, porque yo creo que tanto ustedes como yo conocemos personas sumamente piadosas que también han sufrido y están sufriendo esta noche tenazmente, ¿sí? Entonces, digamos que con el tema de la doctrina de la creación y de la caída empezamos por ahí, ¿no? Entendiendo que la doctrina, que el dolor y el sufrimiento no depende tanto de qué es lo que hagamos, sino que simplemente en un principio todo se corrompió y hasta nuestros días actuales eso nos está llegando. ¿Listo? Más adelante veíamos que, digamos, era importante el tema o la doctrina del fin de los tiempos, porque entendíamos que si no hubiese un juicio final, entonces eso nos daría a nosotros permiso para lidiar con el dolor y con las afrentas de los demás, tomando justicia por nuestra mano propia, por ejemplo. Entonces, yo estoy sufriendo porque alguien me está atacando, alguien está siendo abusivo. Como no hay juicio final, entonces eso me da pie a mí para yo arreglar el problema. Entonces, el juicio final, esa doctrina nos enseña que no. Dice, no, Andrés, espérese porque va a llegar un día en el que la muerte como último enemigo a vencer va a ser efectivamente vencida, según Primera de Corintios. ¿Mm?
Eso me enseña a mí la doctrina del juicio. Estoy súper resumiendo, ¿listo? Y la doctrina de la renovación del mundo, del cielo nuevo y la tierra nueva, lo que nos enseña es básicamente, o a lo que nos lleva es a simplemente tener esa paz de que un día simplemente vamos a tener la vida que en principio estaba como presupuestada que tuviéramos. ¿Listo? Y pues nada, la doctrina de la encarnación y la expiación a lo que nos lleva es a pensar en ese Dios que se encarnó, que se introdujo en nuestra historia, que sufrió el dolor, que lo llevó, ¿sí? Que estuvo triste, que lloró, que se desilusionó, que fue traicionado. Todo esto, un Dios que sintió eso y llegó hasta el lugar a donde ninguno de nosotros ya estará llegando, ¿sí? Lo llevó a límites tremendos y únicos, ¿vale? Porque también vale la pena hablarlo así. Lo llevó a un nivel al que ya no va a ser necesario llegar, porque ya está hecho, ¿listo? Entonces, hasta ahí más o menos, digamos que así súper, hiper, mega resumiendo la vaina, de eso es lo que hemos estado hablando los últimos miércoles, ¿vale? De pronto todo esto en favor de quienes no han podido conectarse a buen tiempo. Y entonces, con esto en mente, un poco, y con lo que en especial Flor Alba mencionaba, vamos a introducir el tema de esta noche, ¿vale? Entonces, permítanme aquí compartir. Les presento el tema de esta noche. ¿Listos? Entonces, yo sé que alguno que otro allí adentro de una, porque este título, cuando vemos este título, de una esto asusta, de una. Ahí en la parte, digamos, teológica, así un poco más académica, este título que ustedes están viendo al frente levanta mucha costra, ¿sí? Y incomoda un poquito, ¿sí? Pues no sé si a alguno de ustedes le suceda. A mí me pasa, a mí me pasa. Gracias a un poco pues al estudio que tengo pues ya personal, sí, mi devocional personal y un poco también al estudio que académico que estoy llevando a cabo, he tratado de encontrar o de articular un poco esa paz mía de hijo responsable moralmente frente a esta soberanía divina. ¿Listo? Y ahí estamos hablando de dos doctrinas también. La doctrina de la soberanía de Dios, que la ven aquí al frente, que también es un atributo divino, y la doctrina de la responsabilidad del hombre. ¿Listo? Dos doctrinas enseñadas en la escritura, en la Biblia que usted tiene ahí al ladito. Ahí se habla de estas dos. ¿Listo? Entonces vamos a ver. No sé por qué siento que para esta noche, a pesar de que el tema es bien especial, preparé muy poquito. Vamos a ver qué pasa. A ver hasta dónde llegamos. Que Dios nos ayude. ¿Listo? Entonces, empezamos. El primer punto de nuestro capítulo 6. El dolor como justicia y como juicio. ¿Vale? Todo esto vamos a empezar a verlo teniendo en mente la soberanía de Dios. ¿Listo? Entendiendo por soberanía que pues Dios está al control de absolutamente todo lo que sucede. De todo lo que sucede. Todo. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Definición súper pequeñita. Yo sé que más de uno aquí igual lo ha examinado, ¿vale? El dolor como justicia y como juicio. La Biblia enseña que Dios es justo y que como tal responde al pecado no solo con tristeza o desaprobación, sino también con juicio, ¿vale? La Biblia enseña que efectivamente Dios en su momento se entristeció, sí, le pesó en su corazón haber creado y haber tenido allá al hombre como lo tenía, sí, allí todos recordamos, antes del diluvio, todo el asunto, pero asimismo, como él siente
tristeza, ¿sí? Ese dolor allí, Él también actúa en función de eso, de ese pecado que no obra dentro de lo que es Él, ¿sí? Dentro de lo que, de su justicia. ¿Listo? Y ahí aparece esa palabrita compleja que vemos ahí. Ahí aparece el juicio, ¿vale? Ese juicio. Eso que tanto nos cuesta muchas veces entender. ¿Listo? El sufrimiento puede ser muchas veces, entonces, esa forma en la que Dios ejecuta justicia sobre nosotros. ¿Sí? Eso puede llegar a suceder. ¿Sí? Cuando esa nación, esa persona persiste y persiste y persiste y persiste en el pecado, después de que Dios ha hablado, ha dicho, hey, envió sus profetas y pueblo, pilas, vean, tan. Y el pueblo seguía y seguía, ¿sí? Entonces, Dios ejecuta ahí el juicio, ¿listo? Yo creo que ejemplos se nos van llegando a nuestras cabecitas y yo sé que es así, entonces digamos que ahondar aquí de pronto no lo vamos a hacer tan prontamente, ¿listo? Juicio correctivo versus el juicio condenatorio. Entonces, es como una distinción que el autor plantea un poco, y es que cuando habla de juicio correctivo es algo un poco más disciplinario, dice allí. Dios permite el sufrimiento como una forma de corrección, ¿sí? Para volver el corazón del ser humano a Él. Es un acto de amor, no de ira final, ¿sí? Es un acto de amor y no de ira final, ¿sí? Entonces ahí recordemos un poco, por ejemplo, Hebreos 12, ¿sí? Que pues que el Señor al que ama disciplina, ¿listo? Entonces sí aplica una cierta corrección en nosotros, algo que duele, pero que hace que nuestra mirada se enfoque en lo que debe enfocarse, ¿sí? David, tras el pecado con Betsabé, en el Salmo 119, él declaró que para él fue bueno que Dios lo hubiese humillado como lo hizo, porque así él aprendió de sus estatutos. Sí, lo dice David. Y entendemos que hay todo un escrito de David donde está sintiendo prácticamente en parte ese abandono, ¿sí? Como que hice lo que hice y, y mientras estuve en silencio y lo tuve allí guardado, me dañé por dentro. Entonces, de alguna u otra manera, todo sumó para que David como que fuera llevando su mirada a donde debía, pues, llevarla, ¿no? Entonces, eso uno. Dos, con el juicio condenatorio, es ya un juicio definitivo. Ya hablamos de un juicio final. ¿Listo? Se habla más que todo cuando es condenatorio, pues del juicio que llega más hacia el final de los tiempos, sobre todo, pues, para con los que han rechazado a Dios, ¿no? Entonces, es un juicio del que se ha hablado a lo largo de la historia. Se ha anticipado este juicio con señales, con muchas cosas que han sucedido, ¿sí? Desde mucho tiempo inclusive. Y me llama mucho la atención también pensarlo. Hace parte también de las predicaciones, ¿no? De las predicaciones honestas que uno hace. Yo siempre pienso cuando Juan el Bautista hablaba y él lo decía, hey, cambie su manera de andar porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambie su manera de andar porque llegará el momento en el que no será el asunto con Jesucristo en forma de siervo, sino ya en forma de rey como tal. ¿Listo? Y ahí el asunto será un poco diferente. ¿Listos? Lo entendíamos hace 8 días, hace 15 días, que eso es paz para nuestro corazón. De igual manera, ¿vale? Nosotros estamos aquí atendiendo esta clase
pero que en nuestro corazón esa paz esté permaneciendo, ¿listo? Esa llegada y esa ver a nuestro Rey en medio de esa gloria, yo creo que es algo que esperamos. Yo apenas suspiro, pues, cuando lo pienso. Pero entonces, mientras eso, es hacer entender al resto que el asunto puede ponerse un poco más difícil si no volvemos nuestros ojos a donde debemos volverlo, ¿listo? No todo sufrimiento individual es resultado de un pecado personal. A eso me refería al principio un poco, cuando estaba en la introducción. No todo sufrimiento individual es resultado de un pecado personal, ¿sí? No necesariamente, porque nosotros conocemos personas, ¿sí? En particular, personas que llevan su vida tenaz, así, súper pecaminosa, ideas terribles, actitudes brutales, ¿sí? Y nunca les va mal, ¿sí? Nunca les va mal. ¿Mm? Y también conocemos a aquel piadoso, aquel justo, que va a la iglesia, que es sincero, que es correcto en su pensamiento, que habla, que bien, que predica, sí, que lleva una vida bien. Yo creo que los conocemos y que están también tenaz, no sé, pasándola mal, enfermos, bueno, en medio de dolores inimaginables. Los ejemplos son muchos. Entonces, no siempre el sufrimiento individual es resultado de un pecado personal. Más bien se ve a nivel colectivo, ¿sí? Y es debido a un pecado general. ¿Listo? Y pues obviamente ahí tenemos que devolvernos un poco a lo que hablábamos hace 20 días, ¿sí? Entonces aquí empezamos a unir las clases, ¿listo? Aquí empezamos a volvernos un poco en el tiempo y traemos desde hace 20 días la doctrina de la creación y de la caída y ¡pum!, la insertamos en este punto, por ejemplo, ¿listo? Entonces, en este punto es donde empezamos a ver o empieza a surgir ese sufrimiento que a veces no se entiende, ¿sí? El que nos empieza a causar cierto conflicto allí adentro. Esos desastres naturales que por qué ocurren cuando se supone que no debería, porque esas personas buenas, y note allí que en el último punto encerré entre comillas esos buenos, y de pronto más adelante lo vemos porque, sí, ahí es donde empieza a ver como eso de que no entiendo por qué empieza a suceder esto, ¿listo? Y empieza toda una serie de conflictos allí intelectuales, un poco más espirituales, ¿vale? Todo lo que ya hemos pues hablado anteriormente, que ya lo vamos a ir desglosando. Entonces, el dolor como juicio en la Biblia, ¿listo? Vamos a ver cómo está traducido esto que hablamos allí en la Biblia, ¿sí? Hay 4 puntos, pero yo sé que más de uno aquí puede traer muchos ejemplos allí a su mente. Entonces, el primero, pues lo encontramos en Génesis, todo el capítulo 6 al 9, un juicio global por la maldad generalizada en el ser humano, ¿sí? La maldad generalizada del ser humano. ¿Listo? El diluvio, ¿vale? Dios se sintió, él entró a la historia y efectivamente ese pecado y esa manera de andar del humano le costó y le dolió mucho, pero él tuvo que actuar en función de eso que estaba sucediendo. ¿Listo? Otro puntico ahí, las plagas de Egipto, los capítulos de 7 al 12 del Éxodo, el juicio contra la opresión de Faraón y los dioses de Egipto, ¿sí? Entonces es curioso porque aquí en esta historia es bien particular porque si usted recuerda bien el relato, entonces Moisés como que llegaba y le decía al faraón, bueno, faraón, demando la liberación de mi pueblo. ¿Mm? Y si no, pues tal, sucederá algo tenaz, o sea, las pruebas están, todo está puesto para arreglarlo,
¿cómo hacemos? Y Faraón decía, no, hoy no, mañana, mañana miramos, ¿sí? Mañana miramos. Entonces, hace parte de otra enseñanza, pero es también pensar cuántas veces nosotros hemos sido así, ¿no? Nosotros en medio de una situación bien complicada, bien cerradísimos nosotros así, súper cerrados de todo y teniendo pues todo servido en la mesa. Y Dios diciéndonos vez tras vez, hey, levanta tus ojos y mira las cosas, arreglemos el asunto y nosotros mañana. No, hoy no, mañana. ¿Listo? Entonces ahí se lo voy dejando, su merced lo va trabajando allí, ¿vale? El exilio babilónico, juicio sobre Israel y Judá por su idolatría persistente, ¿sí? En algún aspecto, uno de los aspectos que encierra o uno de los momentos así que estuve leyendo hace poco, lo mismo. Babilonia había hecho un trato con Judá, si no me equivoco, sí, con Judá. No recuerdo el nombre del rey de ese momento, pero fue fue en la última parte, antes de que el exilio o sea, antes de que se llevaran toda esa última parte del pueblo de Israel, el rey de Judá tenía un trato con el rey de Babilonia. Entonces, usted solo hace negocios conmigo, prácticamente, ¿sí? Aquí estamos los dos, tan, y hacemos la vaina cortando pues por lo sanito, haciéndonos despacio. Y el rey de Judá simplemente se rebeló, quebró el pacto y empezó a hacer tratos con Egipto. Y eso desagradó a Dios, porque él obviamente quebró un pacto que él había hecho, pues está hablando de Judá, y obviamente Babilonia también se enfureció. Y ahí fue donde llegaron en un último asedio, y en ese momento el que participó, o el profeta el que estuvo más presente fue Nehemías, si no me falla la memoria. Entonces, lo mismo, todo estaba dado, todo habladito, todo bien, Dios en medio de todo el trato, de todo lo que se hacía, chévere, y el rey, sí, ocasionó este exilio, que obviamente en medio de este exilio, pues también surgieron acontecimientos que también hemos tratado un poquito aquí, pero bueno, digamos que es un poco el brochazo, ¿no? Y Ananías y Zafira, yo creo que es también una historia así súper conocida, un juicio inmediato por mentir al Espíritu Santo, ¿sí? Una advertencia ya a esa iglesia primitiva. ¿Listo? Entonces, así, inmediato. Un juicio tremendo. Y obviamente, enmarcado dentro del dolor, pues imaginémonos cómo sería ese asunto y lo complicado allí para la iglesia primitiva, un acontecimiento como estos, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos. Yo creo que ahí usted puede ahí em, sumar otros cuantos que yo sé que puede llegar a conocer, ¿vale? Entonces, continuemos acá. Cuidémonos de caer en lo que cayeron los seguidores de Cristo. Entonces, aquí volvemos a enlazar un poco con con lo que hablábamos al final de de nuestra segunda parte del estudio. Yo no sé, de pronto los que estaban un poquitico más persistentes en los miércoles, recuerdan que hablábamos algo sobre el argumento probatorio, ¿sí? Algo sobre el argumento probatorio. Entonces, había un suceso sobre un ciego de nacimiento, ¿cierto? Entonces, los discípulos se acercaron y como que, uy, maestro, y entonces, ¿será que aquel está ciego es que por causa del pecado de por ahí de sus ancestros?
¿O será que es que fue que el hombre por ahí hizo algo malo y pues se ganó pues ahí este juicio, digámoslo así? ¿Sí? Entonces, cuidémonos de caer en eso, cuidémonos de caer en ser así, en de una nosotros lanzar juicios de esa manera, ¿sí? Que no nos pase como a estos discípulos, ¿vale? Cuidémonos de eso. Eso digamos que de alguna u otra manera, pues sabemos que le corresponde a Dios mismo, ¿sí? El sufrimiento efectivamente es misterio, ¿sí? Para los discípulos en su momento, el ver a este ciego de nacimiento, pues fue misterio porque como que, uy, claro, los llevó a preguntar lo que preguntaron, pero de esa manera de preguntar, ¿no? Como que como que será que fue que es que pecó este, o sea que si él hubiera pecado, ¿qué? Sentenciado, como lo dice ese segundo punto, entonces se sentenció y usted por haber hecho eso es que está así, por haber cometido eso porque sus padres hicieron esto o lo otro, por eso es que está así. ¿Mm? Entonces, no necesariamente, mi querido asistente de la escuela bíblica, no necesariamente es así. Y se lo hablo directamente a su merced esta noche. Eh, si usted está atravesando una situación ahorita lamentable, ¿sí? O difícil, no necesariamente ya significa que todo está perdido, ¿vale? Eso quiero dejárselo allí de mi parte, ¿listos? Seguro sí es misterio, porque no sabremos seguro cuánto va a durar, pero no significa que hasta ahí llegue todo, ¿vale? Entonces, vayamos teniéndolo ahí, ¿listo? Para el creyente este tipo de sufrimiento puede ser una oportunidad de arrepentimiento, purificación, renovación espiritual. Vuelvo al ejemplo del ciego de nacimiento en especial. Jesucristo simplemente dijo, no, lo importante no es eso, lo importante no es si hicieron o no. ¿Mm? Lo importante es que aquí hay una oportunidad de glorificar el nombre de Dios. ¿Listo? Lo importante es que hoy día, y lo digo con respeto y sin querer meterme pues en nada así delicado, pero lo importante y lo clave, por más que cueste y que esté tan difícil de entender, es que el nombre de Dios sea exaltado. Y es que usted al salir de ese horno pueda decirle a los demás que Dios es real en su vida. ¿Listo? Ese es el plan, o al menos la idea de mi parte, pues, con estos charlas de los miércoles, ¿vale? Para la iglesia es un llamado a la intercesión, el cuidado y la autocrítica. Leamos allí rápidamente, voy a buscar Primera de Pedro 4:17. Me llamó mucho la atención ese pequeño puntico. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Mm? Entonces, es un llamado a que, listo, a que si empieza el juicio aquí por nosotros, pues que nosotros estemos conduciéndonos bien, llevemos la vaina en orden, obrando, o que todo lo que hagamos obre pues, para la justicia misma de Dios, cuidándonos entre nosotros, hablando lo que debemos hablar, ¿vale? Y entendiendo lo que debemos entender en su momento, dejar de ser un poco como tan duros y pues simplemente darnos a lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Para los que no conocen a Dios, puede ser una advertencia misericordiosa que invita a volver el rostro a Él antes del juicio final. ¿Listo? Entonces, eso, el sufrimiento o el juicio, un juicio, un sufrimiento por juicio, puede ser una advertencia misericordiosa. Misericordiosa en el sentido, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que al siguiente día, sea como sea, tendremos una oportunidad de ver el sol nuevamente,
Y eso implica muchas cosas. Eso no es solamente decirlo así como de manera tan poética, sino es la oportunidad de decir, bueno, Padre, tengo un día nuevo, una oportunidad para poner a cuentas las cosas. ¿Mm? Más o menos por ahí iría el asunto, ¿vale? Segundo punto de nuestro capítulo sexto, el sufrimiento como injusticia y como misterio. ¿Mm? Entonces ahí hay una pregunta. ¿Qué hacemos con el sufrimiento que no se puede atribuir directamente a una culpa o a un pecado evidente? ¿Mm? ¿Qué hacemos entonces con eso que sucede y no entendemos por qué? Lo que decíamos ahorita hace un ratico, esos desastres naturales, ese inocente, como dice ahí, ese inocente, ese piadoso que suele estar atribulado, que conocemos y que decimos, ¿por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si estoy tocando y cantando cada 8 días y es mi trabajo en un colegio y enseño todos los días, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Mm? ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? ¿Listo? Entonces, estos ya son, aquí ya hablamos de sufrimientos que exceden un poco nuestra lógica moral. ¿Listo? Y esto es un poco, tiene un poco que ver con lo que hablábamos en el capítulo segundo ya hace ratico, ¿vale? Cuando el dolor afecta al inocente o al justo, deja de ser una experiencia emocional y se convierte en una crisis intelectual y espiritual. Esto tiene muchísimo que ver con todas esas clases que estábamos tomando en nuestro capítulo, en nuestro parte 2 hace ya ratico. ¿Listo? El sufrimiento que no se puede, perdón, estamos hablando aquí de tipos de dolores que parecen injustos, crueles, sin sentido. Sí, cuando afectan a personas inocentes o justos y vuelvo y los encierro allí entre comillas, porque a pesar de que suena muy complicado y muy difícil, la misma Biblia dice que pues que no hay un solo justo. ¿Mm? Entonces, hace 8 días hablábamos de que no podemos hablar de que, oiga, porque le estaba pasando lo que le está pasando a esa persona, si es que es tan buena persona, si es que es excelente, cómo habla, cómo piensa, cómo se conduce por su vida, es mejor dicho ejemplar. ¿Por qué será que esa persona tan buena está sufriendo tanto? Pero hace 8 días hablábamos y creo que estábamos de acuerdo en que en la historia de la humanidad solo pasó una vez eso, solo sucedió una vez que un bueno sufrió. ¿Mm? Y medítelo allí. En la historia en nuestra historia, solamente una vez hubo un bueno 100% bueno, que sufrió como si fuera un malo al 100%. Solo una vez. De resto, no ha vuelto a suceder. No ha vuelto a suceder. Hace 8 días entendíamos cuál era la importancia de esto, ¿no? Entonces, digamos que por el momento no voy a ahondar allí. ¿Listo? Entonces, avancemos aquí. Son varias apreciaciones a partir de lo que decimos. Muchas personas se alejan de la fe al experimentar sufrimientos difíciles de entender. Entonces, volvemos un poco a todas esas ideas raras que nos traía el secularismo. La enfermedad y o muerte de un niño, ¿sí? Cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Mm? Y yo creo que ahorita abundan los casos, ¿sí? Una madre entregada que muere de una manera difícil, el mártir cristiano que muere de una manera lamentable, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces son esas situaciones donde uno dice, no, yo no puedo seguir sirviendo a un Dios que permite eso. No puedo. Me parece injusto, como lo decía el título de ahora. No entiendo ese misterio, no lo entiendo.
y no puedo seguir adorando a un Dios así. ¿Mm? La Biblia entonces no ofrece explicaciones vacías, sino planteamientos y situaciones reales. ¿Listo? La Biblia, al tiempo que todo esto sucede y lo experimentamos, la Biblia va ofreciendo alternativas y va como fortaleciendo nuestro discurso y nuestro intelecto, pues para verlo un poco más, con más fundamento. ¿Mm? Entonces, lo que Job vivió, yo creo que lo entendemos perfectamente. ¿Listo? El Salmo 13 u 88, no, es que me da cosa el tiempo. ¿Mm? Pero digamos, o sea, para leerlos completos, pero entonces digamos que son como salmos de lamentos, salmos donde el salmista se acercaba y básicamente están de pronto en una cierta oscuridad en donde no encontraba ninguna respuesta. Y lo que predominaba era, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Yo de pronto se lo dejo ahí apuntadito en la diapositiva para que cada quien ahí pueda acercarse y hacerle el análisis respectivo, ¿sí? Y Habacuc, ¿sí? Él directamente cuestionó, ¿sí? Él estaba buscando explicaciones. Él estaba buscando explicaciones. ¿Cómo así, padre, que vas a traer juicio por mano de un pueblo que es peor de pecador que el mío? ¿Mm? Fue como una especie de reclamo, ¿sí? Como una especie ahí como de, no entiendo, o sea, ¿qué es eso, padre? ¿Cómo así? Que yo entiendo que mi pueblo está conduciéndose tenaz, pero vas a traer juicio mediante un pueblo que es, mejor dicho. ¿Mm? Entonces, si usted se da cuenta, haciendo el análisis de estos 3, 4 pasajes, o capítulos o libros, encuentra que son escritores o autores que en su momento se sentaron y preguntaron, ¿sí? Como que dijeron, cuestionaron un poco y dijeron, no, ¿de qué se trata? ¿Mm? Entonces, a lo que yo voy, al menos en este momento, es a decirles que no está mal hacerlo, ¿listo? No está mal tal vez el sentarse y preguntar, ¿sí? El consultar con Dios. Pero es precisamente eso, es buscar allí en donde se supone está la respuesta verdadera. El error muchas veces es buscar esa respuesta en lo que el mismo mundo ofrece, que es lo que hablábamos en todas esas primeras clases, ¿sí? Todo ese primer mes de charlas, ahí es donde empieza el tema difícil. Como usted ve o yo, que no encontramos la respuesta que queremos, entonces vamos y nos acercamos a tal idea, a tal proyecto, a tal político, a tal persona, ¿sí? Entonces hay veces que se nos dice lo que sí queremos escuchar y ahí nos quedamos. ¿Listo? Entonces, más allá de preguntar por preguntar, es preguntar sensatamente, es preguntar y buscar en la fuente que debemos buscar. ¿Listo? La Biblia pues nos muestra esas maneras para lamentarnos, como las que hemos visto ahí, sin sentirnos culpables por hacerlo. El sufrimiento muchas veces encierra misterio. Eso lo sabemos y yo creo que cada uno de nosotros lo ha vivido. Pero el sufrimiento nunca encierra una falta de propósito. O sea, en medio de todo lo que sucede, hay algo que Dios está buscando de nosotros. ¿Mm? Obviamente, dar respuestas ahorita, usted me puede traer a mí una situación y será difícil darle un porqué, obviamente, ¿sí? La idea es cuál, pues precisamente esa, así como Job en su momento lo hizo, los salmistas lo hicieron, Habacuc, etcétera, es acercarnos a la fuente misma. Y una vez que suceda todo, tal vez la respuesta
o tal vez la conclusión nuestra sea como la misma que dio Job en su momento. Padre, yo había escuchado de ti mucho, pero no te conocía hasta ahorita que mis ojos te ven. ¿Mm? No sé. De ahí en adelante. ¿Listos? Entonces, simplemente sigámoslo pensando allí, sigámoslo considerando. La esperanza en medio del misterio. ¿Sí? En medio de esos momentos en donde no la logramos entender. En lugar de exigir comprensión total, la invitación, al menos con este punto, es a cultivar una fe que se lamenta sin desesperar, se cuestiona sin apostatar y espera sin controlar, ¿sí? Y me llama mucho la atención, en especial ese segundo punto, porque pasa mucho, ¿no? Es lo que a veces, lo que sucede cuando nos cuestionamos y entonces acudimos a lugares o a fuentes que no son sanas, que no son correctas, y suceden cosas que nos hacen apartarnos de esa fe, ¿sí? El que espera sin quererlo controlar todo y el que dice, sí, el que no, el que por un momento dice definitivamente no puedo tener el control de todo, Dios. Está pasando esto, pero eres tú el que tiene el control. Yo trato de descansar en ti. ¿Mm? Es como la invitación en medio de ese dolor. Entonces, la ausencia de respuestas inmediatas no es prueba de la ausencia de Dios. ¿Listo? No quiere decir que Dios no esté allí y que Dios no esté obrando. Recordemos que Dios puede estar obrando incluso cuando no lo sentimos, cuando no lo entendemos. Recordemos que Dios, en medio de todo lo que Él hace, y esto ya nos compete a nosotros, en medio de todo lo que Él hace, todo hace que todo, para los que lo amamos, obre para bien. ¿Listo? Como lo dice ahí el segundo pasaje que tenemos escrito, Romanos 8:28. ¿Listo? Y ya lo hemos estudiado. Hoy es apenas un pequeño recorderis. ¿Listo? Y espérenme. Uy, es que este punto es muy largo. Creo que debo dejarlo hasta ahí. Yo pensando que había preparado un poquito. ¿Listo? Aunque espérenme, ¿será que en 5 minutos? Ay, no sé. ¿Será que Juanchito alcanzó a hacerlo? ¿Alcanzó a terminar, Juanchito? Ay, sí, tengo 5 minuticos. Vamos a intentar hacerlo. Perdón, ahí. El tercer puntico. El sufrimiento como enemigo de Dios. Una errónea comprensión de la soberanía de Dios puede llevarnos a manejar un rígido determinismo. En español. ¿Listo? En español. Y volvemos a lo mismo que estudiamos en esas primeras semanas. El rígido determinismo, ¿a qué se refiere? A pensar que entonces todo lo que sucede es porque simplemente Dios lo quiso y ya. Y ya. Entonces, claro, uno dice sí, así es. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso puede llevar a hacernos pensar que Dios se deleita en el dolor como tal. ¿Mm? Eso puede llevarnos a pensar que simplemente todos somos instrumentos para su gloria, independientemente de todo, del mal, del dolor. ¿Mm? Y no más. Entonces, así de extremo tampoco es. ¿Listo? Contrario a esto, pues la Biblia pues da una visión un poco más, sí, más matizadita, dice ahí, y que permite una comprensión un poco más profunda de lo que es todo el asunto. Entonces, el primer punto, el sufrimiento no es el diseño original de Dios. Volvemos a nuestra clase de hace 20 días, ¿sí? El sufrimiento no estaba dentro del plan, no estaba dentro del plan. ¿Mm? Entra en el mundo como consecuencia de la caída, pero no es parte del diseño original, no es parte de lo que se ideó al principio. ¿Listo? Simplemente todo empezó a suceder, esas anomalías como están ahí escritas, en un mundo creado por Dios
y empiezan a verse, como lo decía C.S. Lewis, de manera que como que son cosas buenas que se echaron a perder. No necesariamente es pensar que Dios creó el mal, no. Con eso hay que tener algo de cuidado. ¿Listo? No lo vamos a profundizar de pronto en 8 días, pero no es pensar que Dios es el autor como tal del mal, simplemente que lo que Él hizo bueno se echó a perder. ¿Listo? Tengámoslo ahí y espero poderlo profundizar más adelante. Segundo punto, Jesús y el sufrimiento que debe ser vencido. Entonces, sí, el sufrimiento, pues ya está y es algo a lo que debemos salirle adelante. ¿Sí? Entonces, en Juan 11, la muerte de Lázaro, todos conocemos la historia. Y lo que sintió Jesucristo fue esa palabra ahí rarita que estoy ahí tratando de señalar. Embrimaomai. Embrimaomai. ¿Sí? Que es una indignación intensa. Ese dolor a pesar de que él sabía que su amigo iba a volver a la vida. ¿Sí? Lo que lo llevó a llorar. ¿Sí? Si él se indignó de esa manera y si él lo sufrió así, es porque él sabía que de todas maneras no era, o sea, ese suceso no tenía por qué haber sucedido, ¿sí? Entonces Jesús sanó, sí, liberó, resucitó muertos, no enseñó a resignarse al sufrimiento, no, él no dijo simplemente, no, ya se murió mi amigo. Bueno, Dios lo quiso así, el superdeterminismo y sale, Lázaro era un instrumento más. ¿Mm? No, él simplemente lo que hizo fue confrontar como parte de su misión, obviamente para mostrar la gloria del Padre, ¿vale? El tercer puntico, la cruz no justifica el mal, lo derrota. Cristo no vino a decirnos que todo está bien así como está y ya, ¿sí? Él vino, se introdujo en nuestra historia y llegó a sufrir con nosotros e inclusive por nosotros, más especialmente, ¿sí? Eso ya lo hemos revisado en otras clases también. En la cruz, Dios mismo entra en el sufrimiento mostrando que lo toma en serio, pero, no solamente es que lo toma en serio, sino que lo vence. Él resucitó y prometió restauración. Y lo mencionábamos al principio, Primera de Corintios nos dice que esa muerte será ese enemigo a vencer allí en lo último de la historia. ¿Listo? Tengámoslo ahí presente. Y lo ultimito, esto ya es lo ultimito, es esa soberanía que es diferente a la aprobación moral. No quiere decir que todo lo que sucedió malo está bien de por sí y ya. No. Simplemente Dios en su soberanía toma esas situaciones difíciles y las hace que jueguen a favor. Entonces, ejemplos ahí hay 4, pero hay Hola, mi nombre bastantes. es Juan. José en Génesis 50:20, él mismo lo decía, todo el mal se me ocasionó, Dios lo volvió para bien. Job, en Job 42:5, ¿sí? Yo te había escuchado, pero hoy te estoy viendo. Hoy te estoy viendo, hoy te conozco. Sí, Pablo en 2 del 12 del 7 al 10. Tengo un aguijón en mi carne, Padre, y he entendido que no me lo quitas para que yo no me gloríe y que en medio de mi debilidad me hagas entender que soy fuerte. ¿Sí? Y nuevamente Pablo en Filipenses. Estoy aquí en la cárcel, muchachos, pero todo lo que me ha sucedido ha sido para propagar el evangelio y eso me alegra, lo dice él, ¿sí? Entonces, todo lo que le sucedió a ellos, así maluco, bien difícil, todo jugó para un propósito muchísimo más grande, ¿listo? Entonces, digamos que eso así como lo ultimito. El mal efectivamente es real, doloroso, no hay que quitarle importancia. Los agentes del mal son moralmente responsables y ahí entra nuestra responsabilidad. ¿Listo? Ahí entra nuestra responsabilidad, pero eso lo vamos a tocar luego. Dios no aprueba el mal realmente, pero sí lo vuelca a que juegue a favor de su gloria. Y la cruz es ese clímax dentro de esa lógica nuestra, ¿no? Es ver que Dios cometió el peor crimen, lo peor cometido contra alguien,
se convirtió en el mayor bien para nosotros. Yo creo que ahí está todo y esa debe ser nuestra paz esta noche. Querido asistente a la escuela bíblica, eso es lo último esta noche, ahí alcancé, menos mal, perdona, ahí ese minutico de más. Entonces, espero que ahí haya quedado alguito, espero que tengamos una chance de comentarlo luego y pues nada, gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes, por el tiempo aquí. Permítanme simplemente orar para despedir esta sesión y quedamos ahí conectados con el Paz y Apocalipsis, ¿vale? Dios les bendiga esta noche y nada, quedamos en contacto. Bendiciones. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los asistentes a la escuela bíblica, sus circunstancias, sus vidas, lo que ellos aprenden, Señor, en medio de todo esto y de lo que les sucede. Estamos hechos por ti, somos para ti esta noche, Señor, queremos seguirlo entendiendo e ir más allá de lo que sucede, que es como tan evidente, Señor. Queremos simplemente ser más como Jesucristo y entender y vivir las situaciones como Él lo haría, Señor, y enseñarlo inclusive como Él lo haría. Te alabamos, te bendecimos, te doy gracias por este tiempo y por cada uno de los asistentes a este espacio. La gloria es toda para ti, Señor. Oramos en humildad y en agradecimiento por un día más de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones allí. Dios les bendiga a todos. Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad